Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a IG, bienvenidos otro día más al programa de Juan Ramón Rayo. ¿Qué tal, Juan Ramón? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues como siempre, encantado de estar por aquí. Un placer, como siempre, tenerte en este programa en el que hablamos de economía general, mercados, todo lo más importante que está pasando a nivel internacional. Y me gustaría empezar en el día de hoy por un tema que creo que es muy interesante, lo que está pasando, que es lo que está ocurriendo en China, ¿no? Hemos visto cómo el Banco Popular de China pues, está introduciendo nuevas medidas de liquidez, lo cual ha hecho que el principal índice, el índice de China 50, haya subido hasta el punto máximo un 28% acumulado. Y me gustaría preguntarte cómo lo ves, ¿no? ¿Qué situación se encuentra China en estos momentos? Y si estas medidas pueden servir, ¿no?, para estimular esa economía, que es lo que quieren desde allí. Sí, yo distinguiría entre la situación de la economía real y la situación de los mercados financieros. La situación de la economía real hasta el momento era una situación débil, si lo queremos decir así, débil en términos relativos o comparativos, por supuesto. China estaba habituada a crecer hasta 2015-2016 a tasas del 10% y entre 2015, 2016 y 2020 a tasas del 7%. Bueno, ahora mismo sabemos que tiene dificultades para alcanzar una cifra de crecimiento del 5%, que es como el objetivo que se ha marcado el Partido Comunista. Claro, un crecimiento del 5% o del 4,5% sigue siendo, comparado con estándares occidentales, un crecimiento muy intenso, pero es verdad que para un país de renta per cápita media a escala global como es China, pues bajar tan rápido del ritmo de crecimiento supone que el momento en el que vas a alcanzar a los países occidentales en términos de bienestar va a ser mucho más tardío si es que los alcanzas, ¿no? Porque si se sigue frenando en el futuro, pues podría darse el caso de que nunca los llegarás a alcanzar, ¿no? Entonces, la economía real estaba debilitada, no es que estuviese mal, pero estaba debilitada en términos relativos, pero los mercados financieros estaban exageradamente bajos. La economía, ya digo, real no estaba en su mejor momento, pero no lo estaba haciendo mal. Los mercados financieros estaban pues, en su nivel más bajo prácticamente desde 2016, 2017. Entonces, ahora lo que ha sucedido es que el Banco Popular de China ha querido que los precios de determinados activos, concretamente los activos bursátiles, las acciones y los activos inmobiliarios, refloten para relanzar la inversión y para eso ha anunciado medidas varias, un paquete bastante amplio, pero que esencialmente consiste en abaratar el coste del endeudamiento para familias, empresas y administraciones públicas con el objetivo de que estos agentes se endeuden para comprar acciones y para comprar inmuebles y así aumentar el precio de estos activos. ¿Por qué quiere aumentar el precio de estos activos? Pues porque eso ya es algo general, pero además en China al parecer es especialmente intenso. La inversión, el flujo de inversión real está muy condicionado por la evolución de la bolsa. Es decir, que el empresariado chino se fija mucho en la bolsa a la hora de decidir si invierte más o invierte menos, de manera que un alza en el mercado bursátil supuestamente inducirá una mayor inversión en la economía real. Entonces, en estos momentos lo que tenemos es un poco la inversión de la situación inicial, ¿no? En la situación inicial la economía real no estaba muy bien, pero tampoco estaba mal, los mercados financieros estaban mal. Ahora lo que tenemos es que los mercados financieros están muy bien, o al menos a ver, tampoco es que hayan recuperado ni mucho menos ni siquiera los niveles de 2020, pero que han rebotado con mucha intensidad, tú mismo lo decías, un 28% desde que se anunciaron las medidas. Y claro, la economía real todavía no ha tenido tiempo para experimentar ningún rebote de ese estilo. Probablemente a lo que estemos asistiendo, al menos en parte en los mercados financieros, una parte es anticipación de lo que puede estar por llegar, otra parte es cierre de cortos, casi con total seguridad. Inversores que habían apostado a que los índices o determinadas empresas seguirían bajando y que después de este fogonazo al alza han tenido que cerrar cortos y eso ha impulsado la subida, que es enormemente vertical. Si uno ve el gráfico, es muy llamativo lo rápido que ha subido en unos poquitos días. Claro,
A corto plazo parece que la medida esté funcionando, parece que la medida esté estimulando un alza del precio de los activos, que es lo que buscaba el Banco Central de China o el Banco Popular chino, pero cuidado, porque a medio plazo esto de manipular los tipos de interés para facilitar el endeudamiento y para dirigir políticamente los flujos de inversión, estimulando la inversión en determinados tipos de activos a los que les has cuidado el precio para que sean atractivos, a lo que conduce es a más deuda y a peores inversiones. Más deuda y peores inversiones es una combinación que no es positiva y de hecho es la combinación que adoptó China durante la década pasada y gran parte de sus problemas actuales vienen de ahí, vienen de haber acumulado demasiada deuda durante la década pasada, de haber focalizado esa financiación en una medida excesiva en la inversión inmobiliaria y de no estar digiriendo en su plenitud todos estos problemas. Y parece que la apuesta, en lugar de completar la digestión y la reestructuración de esos errores previos, desapalancándote y liquidando malas inversiones, parece que la apuesta es huir hacia adelante con más endeudamiento y con más malas inversiones. Pues realmente muy interesante esta apreciación, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, estamos en un mundo en el que parece que todos los bancos centrales a la mínima tratan de inyectar liquidez, ¿no? Y algo así, bueno, pues podemos decir que está pasando ahora con las bajadas de tipos de interés en Europa. Hemos visto una primera bajada de tipos de interés en Estados Unidos de 50 puntos básicos, pero es cierto que la Reserva Federal, bueno, pues ahora en las últimas declaraciones parece que, bueno, que dice que no va a bajar tanto los tipos, ¿no? Entonces, o que no lo va a bajar tan rápido. ¿Qué lectura haces de estas palabras de la Reserva Federal, de lo que se puede esperar en el futuro? Sí, es un poco desconcertante, ¿no? Porque la Reserva Federal en principio no tenía muchos motivos para bajar los tipos de interés, al menos por los datos que tenemos. Es verdad que la inflación se ha moderado de manera muy sustancial, pero todavía ni siquiera ha llegado a su objetivo a medio plazo del 2%. Y bueno, el mercado laboral eh, pues sigue fuerte. Es verdad también que durante los últimos meses ha empeorado algo, pero en términos históricos comparativos sigue estando en uno de los mejores momentos de su historia. Entonces, bueno, empleo fuerte, inflación no fuerte, pero tampoco bajo control en su totalidad. No hay grandes razones para bajar tipos, salvo que quieras pues, hacer algún ajuste técnico de, oye, pues nos hemos pasado un poquitín por aquí, rebajamos un poco por allá. Claro, bajar medio punto para ese ajuste técnico parece exagerado y no digamos ya las expectativas que tienen los operadores de mercado de que antes de terminar el año se bajará un punto porcentual entero. Yo creo que la FED ha salido de alguna manera a enfriar un poco los ánimos porque aunque tenga una cierta perspectiva de bajada de tipos, no debería ser ni mucho menos tan intensa. Primero deberían empezar a ver cuáles son los efectos que está teniendo en la economía real esa bajada de tipos, si la va a recalentar o si no lo va a hacer, si la economía real, al margen de este estímulo, se está enfriando adicionalmente o si no lo está haciendo. Y después, claro, si no se dan estas circunstancias, si no hay un enfriamiento de la economía real, o si, también aquí has de mirar con el rabillo del ojo otras situaciones internacionales, ¿no? Si los estímulos de China que estábamos mencionando antes reinflan la demanda agregada global y hacen que los precios vuelvan a subir, pues entonces te enfrentarás a un cierto rebote inflacionista externo, pero que lo importarás internamente, ¿no? Por ejemplo, si se incrementara el precio de algunas materias primas, como ya ha sucedido, de hecho, a raíz de este anuncio de China. Y, y lo dicho, si te enfrentas a un rebote inflacionista interno, pues deberás modular tu estrategia de rebaja de tipos, aunque solo sea como señal de credibilidad. Entonces, yo creo que hasta cierto punto la Fed está a la espera de cómo se desarrollan otros acontecimientos en la economía y precisamente por eso necesita controlar unas expectativas que de manera excesivamente generalizada ya estaban apuntando a fortísimas rebajas de tipos de interés que además tampoco le interesan a la Fed agotar toda la pólvora que
que tiene la cesta. Quiero decir, si bajas demasiado los tipos de interés sin que haya una recesión, cuando venga una recesión no tendrás margen para dar esas alegrías, digámoslo así, a los mercados. Pues he comentado China, comentado Estados Unidos, ¿no? Es importante seguir vigilando qué va a pasar en las próximas reuniones de política monetaria. Aquí en Europa sí que se han bajado 2 veces los tipos de interés y estamos viendo que tenemos mayores dificultades de crecimiento si lo comparamos con Estados Unidos, ¿no? Realmente los últimos datos de PMI en Alemania y en Francia pues han sido preocupantes, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte a ti qué es lo que está pasando, Juan Ramón, en el viejo continente. ¿Qué nos pasa en Europa? Bueno, yo creo que hay una confluencia de muchos factores. Hay un factor de largo plazo, que es el que destaca el informe Draghi, diagnóstico correcto, otra cosa es que las soluciones lo sean, pero hay una brecha creciente de productividad con los Estados Unidos debido a la subinversión fundamentalmente privada en la eurozona, debido a exceso de regulaciones y por tanto, a la asfixia de la capacidad de grandes empresas, o sea, de pequeñas empresas tecnológicas europeas de convertirse dentro de Europa en grandes empresas tecnológicas. Es un problema de largo plazo, no es lo que nos está ocurriendo específicamente ahora, pero sí es algo que arrastramos y que al parecer vamos a seguir arrastrando, dado que más allá del informe Draghi no hemos escuchado mucha más voluntad de solucionar los problemas de fondo. Luego tenemos una crisis de ubicación, si lo queremos decir así, en la división internacional del trabajo, es decir, de especialización productiva. Europa ha sido un continente, una zona económica que hasta cierto punto intermediaba comercialmente entre Estados Unidos y Oriente y ahora esa posición geoestratégica de intermediación, de gran zona comercial, tanto para Estados Unidos como sobre todo para Rusia y para China, pues a raíz de la guerra en Ucrania y de la división en bloques y de la regionalización del comercio, pues está sufriendo. Está sufriendo tanto en nuestras importaciones energéticas como en nuestras exportaciones. No digamos ya si además hay cambios sectoriales como la industria automovilística, que se está enfrentando a una redefinición existencial dentro de Europa, en parte por las regulaciones y en parte por esa regionalización del comercio. Y luego tenemos la parte de subida de tipos de interés que se había fraguado hasta ahora, que a las economías más dependientes de la demanda a crédito, que son las economías de base más industrial, pues no les sienta bien. Aquí España en parte tiene una fortaleza y es que las familias españolas están muy poco endeudadas. Hace 15 años la historia era distinta, estaban endeudadísimas, pero a lo largo de 15 años han ido amortizando su deuda y por tanto son menos sensibles a los efectos de una subida de tipos. En el resto de Europa lo son más y ese ha sido un elemento que todavía ha lastrado más su capacidad de crecimiento. Entonces, el Banco Central Europeo, de alguna manera, ahora que la inflación está más bajo control, aquí sí, lo que está haciendo es tratar de estimular esa parte de la economía que no es el 100%, ni mucho menos, pero que sí es una fracción significativa del crecimiento económico de casi cualquier país, que estaba debilitada por la subida de tipos. Dado que los otros motivos o las otras causas de estancamiento no parece que se vayan a solucionar, el estancamiento de la productividad a largo plazo o la reubicación en la división internacional del trabajo no va a mejorar, pues al menos que la parte de demanda a crédito de bienes industriales o de construcción, pues rebote algo. Y bueno, veremos si lo consigue hacer rebotar, pero desde luego eso no soluciona a medio plazo, ni muchísimo menos los problemas estructurales que tiene Europa, que son más bien los otros dos que he mencionado. Pues hablando en este caso, Juan Ramón, ¿no? De bajadas de tipos de interés en Europa, de la situación económica, ya has comentado, ¿no? Que en España las familias están menos endeudadas que hace 15 años. Una gran pregunta, ¿no? Que se suele hacer mucha gente es ¿qué ocurre con el mercado inmobiliario en España? Porque, bueno, han estado subiendo los tipos de interés. Es cierto que los precios pues, no han caído a pesar de las subidas de tipos. Y aquí hay, quizás, ¿no? La pregunta es, ¿qué pasa con la oferta y qué pasa con la demanda y qué pasa en general con nuestro sector inmobiliario? Bueno, pues lo que pasa es fundamentalmente que la demanda aumenta mucho más rápidamente que la oferta,
que la oferta de nueva vivienda, la demanda de nueva vivienda aumenta más que la oferta de nueva vivienda y eso está impulsando los precios al alza, ¿no? Hay tres grandes razones o tres grandes dinámicas que están incrementando el precio de la vivienda. La primera es la inmigración. Si incorporamos más población, y además se espera que sigamos incorporando más población, durante los próximos 25 años el gobierno anticipa que entrarán para sostener el sistema público de pensiones entre 10, 12, 15 millones de inmigrantes en España. Pues bueno, todos esos inmigrantes tendrán que encontrar una vivienda donde residir. Es verdad que parte la podrán encontrar en españoles que fallecen y que dejan sus inmuebles vacíos y salen a la venta, pero el crecimiento de población española se estima, se espera que sea positivo. Por tanto, seguirán haciendo falta más viviendas. En segundo lugar, un segundo factor que está impulsando al alza la demanda de viviendas es la reducción del tamaño de los hogares. Cada vez vamos a hogares más unipersonales o, sí, básicamente el aumento de los hogares unipersonales, por supuesto también de parejas sin hijos, aunque eso, digamos, los hijos no son demandantes de vivienda, pero las parejas unipersonales o los hogares, perdón, unipersonales, pues si antes en una vivienda vivían dos o más de dos con los hijos, si ahora no se conforman esas parejas, esas familias, pues donde había dos en un hogar, ahora harán falta dos hogares con uno en cada hogar. Y todo eso lo que hace es, ya digo, reducir el tamaño de los hogares y, por tanto, aumentar la demanda de vivienda. Y el tercer factor, este es más específico de algunas zonas de España, no es general, es que está habiendo una reubicación territorial de los españoles desde pequeñas capitales de provincia a grandes ciudades, pues Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, etc. Y eso también está impulsando al alza la demanda de vivienda en estas ciudades. Claro, si tú tienes más demanda de vivienda en términos netos y la oferta de vivienda aumenta mucho menos, el otro día recopilaba un informe donde se especifican todas las promociones inmobiliarias, grandes promociones inmobiliarias en Madrid hasta 2050 y obteníamos la cifra de que en términos promedio en la Comunidad de Madrid aumentarán el número de viviendas en unas 10.000 al año. Bueno, pero es que el incremento en el número de hogares que se anticipa durante los próximos 20, 25 años es de 40.000 al año. Pues claro, si aumentas la oferta en 10.000 al año y la demanda neta de nueva vivienda te aumenta en 40.000 al año, pues tienes un déficit, ¿no? Y claro, cuando comparas lo que se construye en Madrid, que es una de las zonas de España donde más se construye, o sea que el resto está peor todavía, con lo que se construye en Austria o en Viena. En Austria se construyen casi 80.000 viviendas al año con una población que no es muy superior a la de la Comunidad de Madrid. Estamos hablando de 9 millones de habitantes versus casi 7 millones de habitantes en Madrid. En Madrid 10.000, en Austria 80.000. Pues, oye, quizá el secreto de la vivienda más accesible en Austria no esté tanto, como dicen algunos, en que parte sea vivienda pública o vivienda social con precios más o menos moderados, sino justamente en lo que decimos muchos, en que hay un aumento sostenido muy, muy fuerte de la oferta cada año y claro, si tú metes mucha oferta en el mercado cada año, no te quedará más remedio que ofertarla a precios más asequibles. Y en España esto no sucede por multitud de causas, entre ellas regulatorias y políticas de encarecer urbanísticamente el coste de construcción de nueva vivienda y mientras este cuello de botella tan importante como es el del sector inmobiliario no se remedie, pues aquellos que no sean propietarios y que por tanto necesiten residir en régimen de alquiler van a ver asfixiada su situación financiera y su capacidad de ahorro que será cada vez más absorbida por el alquiler de la vivienda. Pues situación complicada, ¿no? Para aquellos que todavía no tienen una vivienda, que están pensando en buscarla. Y por otro lado también para aquellos que sí que realmente tienen capacidad para comprar varias, ¿no? Pues lo ven como una inversión a medio y largo plazo, pues sabiendo que... No solo comprar, sino comprar y facilitar o promover la construcción, ¿no? Que es sobre todo lo que hace falta. Comprar al final, bueno, si compras para renovar y para, digamos,
mantener es una inversión inmobiliaria también muy necesaria, porque si tienes viviendas degradadas ya construidas tampoco te sirve, pero sobre todo lo que necesitamos es inversores que aumenten en términos netos la oferta de viviendas. Y claro, si tú penalizas la compra, la propiedad de vivienda y sacarla en régimen de alquiler, pues nadie invertirá para construir y para alquilar, lógicamente. Situación, la verdad, para hacérselo mirar, ¿no? Y para tratar de solucionar a ver si es posible, porque realmente es un problema para todos aquellos que buscan viviendas y no les da, ¿no? Allá con el salario. Así que, Juan Ramón, me parece realmente muy interesante. Hemos hecho un resumen de todo, ¿no? Estados Unidos, Chile principalmente, Estados Unidos, Europa y el sector inmobiliario aquí en España. Así que nada, espero que les pueda servir a todos aquellos que nos estéis viendo al otro lado y desearte que tengas una magnífica semana, Juan Ramón. Un saludo, muchas Igualmente, gracias. muchísimas gracias, Eige. Hasta otra. Hasta pronto, buen trading.